A lo largo del tiempo, han existido agrupaciones de carácter secreto o tal vez discreto solamente. Han sido y son sociedades que por el secretismo de sus ritos y doctrinas, aunado al hecho de requerir un proceso de iniciación, a lo largo del tiempo han representado un misterio para cualquier persona ajena a ellas, y han desencadenado una serie de historias y leyendas urbanas. El día de hoy trataremos de navegar un poco entre las aguas de estas hermandades tan misteriosas, tan incomprendidas y tal vez, en ocasiones, tan temidas, llamadas sociedades secretas. ¿Qué tal, queridos mitólogos? Reciban un saludo donde quiera que se encuentren. Los saludamos con el gusto de siempre, su servidor Jesús Varela y el siempre estimado Eduardo Gutiérrez. Hola, ¿qué tal, mitólogos? Es un placer estar de nuevo aquí con ustedes. Espero y se encuentren de maravilla y listos para escudriñar los secretos de estas herméticas sociedades ocultas y que al mismo tiempo algunas de ellas están a la vista de todos. Antes de continuar, les recordamos suscribirse al canal donde nos estén haciendo el favor de escucharnos. Si es que aún no lo han hecho, claro está, presionar la campanita y darle me gusta para que la aplicación les avise cada vez que se estrene un nuevo episodio. Tampoco se olviden de darle, como les digo, me gusta, para que eso nos ayude mucho a seguir haciendo contenido para ustedes. Y también les recordamos que está disponible el correo verdadomito33@gmail.com para cualquier sugerencia de temas que quieran que toquemos, Comentarios. cualquier comentario a los temas que ya hemos tocado. Felicitaciones también. Oye, o también se aceptan de vez en cuando. Digo, os hace falta. Sí. Gracias a todos los que se han suscrito. Sí, ya son muchos. Como 8. Bueno. Claro, repartidos entre todas las plataformas. Pues bien, demos inicio a este viaje en el que nos embarcamos el día de hoy, donde hablaremos de estas organizaciones que existen en todo el mundo y que han existido ya por muy largo tiempo. Algunas de ellas persisten hasta nuestros días y otras con el paso del tiempo han ido desapareciendo o funcionándose entre sí para dar paso a nuevas organizaciones. Pero comencemos por ver de una manera más o menos rápida qué son estas sociedades secretas o discretas, como decía Eduardo al principio. Estos son grupos de gentes con ideas afines, con muy variados fines llamados organizaciones, sociedades o hermandades, en las que básicamente en nuestros días el secretismo está aplicado más bien a lo que serían las ceremonias y los ritos que se practican, así como una serie de signos y formas de identificarse entre ellos mismos, que obviamente no están disponibles para los profanos, mundanos, corrientes, comunes. Ahí te hablan. Ya sé. Además, en la totalidad de los casos se requiere pasar por un proceso de iniciación, el cual consiste en operar en los iniciados esta conciencia de despojarse de lo que son para ser a partir de ese momento una persona renovada o una persona diferente, con fines obviamente más elevados. Este es el viejo concepto que manejaban los filósofos de morir para renacer o de dejar de ser para comenzar a ser. Con el paso de la historia se ha caracterizado por perseguir fines mucho más elevados que el ciudadano común, despojados de todo interés material, trabajando más en la elevación espiritual y el mejoramiento personal. Claro está. ¿Cómo sería de esperarse en todos los ámbitos
existirían personas que se adentran en estas sociedades con el simple objeto de obtener algún beneficio personal, algún apoyo a un proyecto de mejoramiento financiero, político o simple y sencillamente laboral. O incluso hasta por conocer gente mejor posicionada que ellos y tratar de avanzar en algo, ¿no? Con estos mitos que han envuelto a las sociedades todo este tiempo. Sí. Como es normal, y como era de esperarse también, no todos tienen la paciencia o el carácter requeridos para adentrarse muy profundo en estas sociedades. Y como es de esperarse, desisten al poco tiempo de comprobar que sus fines no van a poderse realizar. Y son estas personas las que de una manera distorsionada o incompleta han pretendido dar a conocer al mundo lo que se hace o según su punto de vista lo que hacen o persiguen estas personas. Pero al poco tiempo dentro de ese mundo les da solo una idea muy parcial del verdadero significado o propósito, creando con esto una serie de leyendas urbanas, historias, mitos, que lejos de informar, más bien desinforman a las personas, contribuyendo con esto a la serie de ideas equivocadas, por lo general, que se tiene de estas sociedades. Sí, o sea, normalmente son ahora sí que los corridos, ¿verdad? Van entrando por curiosidad o porque quieren alcanzar alguna cosa a alguna de todas las sociedades de las que vamos a platicar. Y una vez que como que no la arman o no les gusta, los corren y, no, yo sí me sé los secretos, ¿verdad? Y les van. Y bueno, normalmente pues es solo una parte, ¿verdad? Y vieras que muchas veces, no los corren, ellos mismos se segregan. Yo sí, claro, lo tomo, ¿sabes? Como referencia con qué, que se ve muy, muy seguido. Las personas que entran a karate o cualquier tipo de artes marciales, sí, que entran con la idea de que van a andar volando arriba de la espada y brincando de árbol en árbol. O como Bruce Lee. Sí, que van a ser Bruce Lee o Chuck Norris en 6 días. O que van a ser Jean-Claude Van Damme en 3 meses. Y se dan cuenta de que para llegar a un nivel de esos pelados, pues hay que fregarse, o sea, sí, son muchos años de dedicación como en todo, para llegar a ser un Jackie Chan, un fulano de esos. Exacto. Y pasa lo mismo aquí, al ver que no es tan sencillo como ellos pensaban, avanzar, o que no es tan factible que lleguen a hacer lo que ellos quieren, o lo que ellos pretenden pensaban hacer, que era. Ajá. Que sí, que llegan y se decepcionan y se salen solos, dejan de ir, se segregan. Y son estas personas, como te digo, que tienen muy escaso o nulo conocimiento en realidad de lo que es todo eso, que son los que, bendito sea Dios, nos han alimentado de leyendas, de mitos, de cuentos, de lo que es su punto de vista, de lo que en realidad pudiera llegar a ser una sociedad, sea lo que sea. Sí, claro. Ahora, el secreto iniciático, por naturaleza para ellos es inexpresable. Y solo la iniciación puede llevar a su conocimiento. Fíjate que Aristóteles escribía, hablando de los misterios de Eleusis, no aprender, sino experimentar. En los misterios no se aprendía una doctrina secreta, sino que se experimentaban sentimientos. Esto es, el secreto iniciático es verdaderamente incomunicable, pues cada uno lo tiene que personalizar. Claro. Cada uno es la medida de lo que avanza en cualquier cosa que hace. Y en cierto modo los datos del simbolismo tradicional y de los ritos pues siguen siendo los mismos. Sí. Pero a final de cuentas, era como dicen, cada quien habla de la feria como le fue. Ajá. Es tu punto de vista, es tu experiencia, es tu avance o tu crecimiento o tu decrecimiento, vaya, dependiendo sea el caso. Ahora, cuando decimos que han existido sociedades secretas desde siempre, no es una exageración. Oh, no. Entre los pueblos primitivos existían 2 tipos de iniciaciones. Una pública, llamada de paso, en la que el adepto o el joven pasaba de ser un joven o un chamaco a ser considerado en la tribu un adulto, y en la cual debía pasar por una serie de pruebas físicas a fin de
reafirmar el concepto de morir como un joven o un niño y renacer ya como un adulto en forma. Sí. ¿Cuántas veces hemos visto en las películas que mandan a los huercos a... Órale, si no vas y cazas un mamut a cachetadas, no eres hombre y no eres guerrero y todavía eres un mocoso y todo. Sí. Y ahí van los pobres a pelearse Aún, con un tigre sí. blanco a cachetadas para... Aún en África hacen eso. Sí, aún ahorita. En Dubái, en estos tiempos, todavía hay ceremonias Sí. como el tipo, lo que es la circuncisión, que ellos lo ven así tipo como una primera comunión. Y a la edad más o menos de 8 años es todo un jolgorio en la familia, es como una quinceañera de acá. Ah, claro. Y para ellos es una Sí, transición sí. muy importante, ¿verdad? En su vida. Sí. Y viene siendo pues uno de los ritos que están, púfale, de toda la vida ahí. Sí, y como dices tú, hasta nuestros días siguen y siguen. Eso es ahorita en estos tiempos. Sí, claro. Ahora, también existía otra iniciación privada relacionada ya más con lo que eran las sociedades secretas de brujos y fetichistas a lo largo de toda África, las cuales cuentan cada una con métodos de reconocimiento propios y una mitología propia y ceremonias propias de cada sociedad o de cada pueblo. Pero hablemos de los principios, sociedades, organizaciones o corrientes iniciáticas en orden meramente cronológico para tratar de llevar esto poco a poco y llevar una secuencia más o menos. Por ejemplo, en el Mediterráneo tenemos a los grandes misterios de la antigüedad, como son Egipto, Grecia, el Imperio Romano. A continuación de eso viene el gran esoterismo islámico, las iniciaciones en el mundo medieval de Occidente, sectas, sociedades que salieron en el medioevo como los Rosacrucis, los Illuminati o Iluminados, y mucho más anterior a esta época del medievo estaría la francmasonería, que está considerada como una de las más antiguas. Y todavía ahorita en este momento hay... Sí, sí. Existe en cualquier parte, ¿no? Así es. Pero sería aquí cuestión de, pues a estos que mencionamos, como los Rosacruces, los Illuminati, los francmasones, yo considero que sería justo para ustedes en un momento dado hacerles un episodio a cada uno en particular para... Es que es muy, muy extenso. Para tratar, es que exacto, es muchísimo, Como para... muchísimo. De hecho, ahorita, bueno, sí está un poco larguito, pero para darles una embarradita más o menos de cada una, que vamos a empezar, como dijiste tú, cronológicamente, por ejemplo, con los egipcios. Digo, sí es larguito, pero está súper interesante este asunto. Pero sí, si nos quisiéramos adentrar un poquito más en masones o en Illuminatis o algo, definitivamente les tenemos que hacer un programita a cada uno. Solo que nos aguanten un programa de 6 horas y nos lo aguantamos. No creo que nos lo aguanten. Pero... No, a mí tampoco me corren. Ahí va, mira. Empezamos, ahora sí que por el principio. La religión egipcia fue una religión esotérica por excelencia, cuyos ritos eran ocultos al pueblo, al menos en su parte esencial. El templo egipcio era fundamentalmente distinto de una iglesia moderna, que está abierta para todo el mundo, aún para los que son y no son, ¿verdad? Para los incrédulos o los profanos. Incrédulos, perdón. En los templos egipcios la entrada era súper restringida, o sea, de modo que en ellos solo podían entrar los sacerdotes o personas que literalmente trabajaban ahí. En los santuarios se desarrollaba un ritual sumamente complejo, casi siempre consagrado al mito de Osiris. Es un relato de la mitología egipcia en cuya muerte y resurrección simbolizaban el ritmo de las estaciones. O sea, la renovación cíclica de la naturaleza, algo así como los ciclos lunares o las crecidas del río Nilo, el desarrollo de las plantas, animales, etc. Básicamente el mito de Osiris trata sobre el asesinato del dios Osiris, un mítico rey egipcio, y el que lo asesinó y además lo partió en trocitos fue su hermano Set, quien usurpó su trono, y de cómo su hermana, que además era su esposa, Isis, lo revivió.
Y gracias a sus poderes divinos, lo revivieron, ¿verdad? Como Rubik. Sí, lo armaron y todo. Entonces, bueno, para ya como algo un poquito más oficial, continuamos con lo que son los ritos de Eleusis o los misterios de Eleusis, que era lo que comentabas ahorita. Eran algunos de los rituales secretos en la antigua Grecia. Estos se llevaron a cabo aproximadamente de más o menos de 1600 antes de Cristo. Por eso decíamos que empezamos cronológicamente a más o menos en el año 392 después de Cristo. Los misterios se celebraban la historia de Demeter y Perséfone, pero como los iniciados juraban guardar el secreto, pues los detalles del ritual bajo pena de muerte, pues no sabemos de qué se trataban, ¿verdad? Pero hay una pequeña idea de qué se trataban, o de qué forma tomaban estos rituales. Lo que sí sabemos es que quienes participaban en los misterios cambiaban para bien y para siempre, y además ya no temían a la muerte. Al parecer su finalidad era celebrar la unión de Zeus y la diosa, o sea, más o menos lo que sería del cielo y de la tierra, y de renovarla místicamente para asegurar y promover la fecundidad de la naturaleza. Ahora sí que a muy grandes rasgos, ¿verdad? Sí. Y bueno, seguimos. Y aquí hay que hacerle un lugar aparte a la religión de Mitra, de origen iraní o más bien persa en aquel entonces, muy difundida en el Imperio Romano por legionarios, allá por los siglos más o menos del 1 al 4 después de Cristo. Esta religión del dios solar fue la mayor rival del cristianismo antes del triunfo definitivo del cristianismo, ¿verdad? Ayudados por Constantino. Ese Constantino. Era un canijo. No, ya les hablaremos de Constantino. Sí. Algún día. El culto se celebraba en santuarios subterráneos, la mayoría de las veces en grutas. ¿Grutas? Sí. Los iniciados, que disponían de signos secretos de reconocimiento, como hasta hoy en día se utilizan en algunas sectas, formaban una jerarquía de 7 grados. Las pruebas a las que los sometían eran conocidas por su severidad, o sea, estaban del nabo. Esta religión fue combatida con saña por la iglesia cristiana, triunfante, por cierto, que veía en ese culto un rival muy peligroso, que era el cristianismo. De aquí pasamos a Pitágoras. Pitágoras instituyó su escuela, pero el acceso a la escuela pitagórica no era libre. No era como que pago la inscripción y ya entro, ¿no? Había que hacer el Ceneval, ¿no? Sí. El examen está medio canijo. Los aspirantes a formar parte de ella debían someterse a un conjunto de rituales de purificación e iniciación que debían mantenerse en el más estricto secreto, y ya después de la iniciación eran admitidos para seguir con una serie de normas para realizar los estudios ya más profundamente ya en matemáticas, astronomía, esoterismo, las artes, etc. Durante el Imperio Romano, los primeros 4 siglos del cristianismo fueron testigos de un gran desarrollo de cultos a los misterios, así como a las más variadas sociedades secretas. A medida de que el pueblo quedaba más inconforme con la antigua religión romana, se veía una creciente invasión del paganismo en la mente del pueblo, corrientes esotéricas salidas de los más antiguos cultos orientales, prevaleciendo por mucho tiempo la escuela iniciática del misterio de Isis, quienes nunca dejaron de aludir a la inscripción mostrada en el templo de Isis que dice, y cito: «Soy lo que fue, es y será, y ningún mortal ha levantado mi velo». De ahí viene me imagino la novela esta de Elena Blavatsky, del velo de Isis. Seguramente. Ahora bien, como todas las religiones, el Islam tuvo desde su origen a sus místicos, unos ortodoxos, otros heréticos. Entre los primeros, o sea, los ortodoxos, estaban los sufitas, quienes desarrollaron las sociedades secretas de iniciación, como que ahí fue que comenzó todo el asunto. Aun cuando permanecían fieles a los preceptos coránicos,
aún hoy existe un gran número de sociedades secretas musulmanas, principalmente en el norte de África, como que de ahí deriva todo el asunto. Y a sus órdenes se encuentran los Mokadem, que van a lo lejos a conferir la iniciación Werdi, así se llama, a los neófitos, o sea, a los nuevos. La secta herética musulmana de los ismaelíes fue fundada en Siria por la persa Abdalá, esto en más o menos el año 1863. De las doctrinas ismaelitas se desprenden fuertes influencias gnósticas. O sea, vamos en las bases todavía. Adelantándose al Corán. Agregan a los 6 profetas del verbo a un séptimo imán o enviado, ismaelí, que es hijo de Shafer, que también le he conocido como el Señor del Tiempo. No sé si te acuerdes, ahorita que decías de las sectas, de las sociedades secretas musulmanas. Uh-huh. ¿Te acuerdas tú de la película? ¿Viste tú la película de La Momia? Sí. ¿Te acuerdas los monos estos que andaban a caballo, todos vestidos de negro con unos tatuajes abajo de los ojos en árabe? Sí. ¿Te acuerdas cómo se llamaban? Los asesinos. No, los mujahidín. Ah, ok, sí. Son los mokadim o mujahidín, como se pronuncia. Ajá. Esos eran las sociedades secretas. Fíjate cómo son los mokadim que te estaba haciendo. Ajá, ok. Que en realidad se pronuncia mujahidín. Mujahidín, ajá. Entonces. Sí, no lo quise decir así porque mucha gente no nos entiende, ¿no? Sí, yo sé. Y te entiendo perfectamente. Pero sí. Mentira, a lo no sabía que cómo se quería decía. hacer la referencia es cómo de una forma u otra, libros, películas, van haciéndote alusiones, exacto, sí, o sea, metiéndote esa información que muchas veces piensas tú que es parte de la película y en realidad son hechos históricos, ¿verdad? Exacto, y que te dicen, ok, los mujahidín, sí, no, pues así se llaman los de la película, ¿no, señor? O sea, si era una sociedad secreta que en realidad y no era juego. y no era nada de película, sí, ¿verdad? O sea, sí era bastante real. Estaban jugando. Así es. Sí me llamó la atención ahorita que lo estaba diciendo. Sí. De los ismaelitas nació cierto número de ramas. De esas ramas, las más célebres fueron los que te decía ahorita, los asesinos, los assassins, o los drusos y los ansarié. Okay. No sé si se pronuncia, pero está raro. Sí. Los asesinos, más exactamente los hachichis o comedores de hachich, yo creo eran más conocidos por las fiestotas que agarraban. Sí, los alucines. Los alucines. Sí. Dieron mucho de qué hablar, supongo. Sí, imagínate, todos los fines de semana en el bote. Mascando hachich. Sí. Y entraron en la leyenda. Esta secta memorable nació más o menos a fines del siglo XI. Uh-huh. El fundador de estos ismaelitas fue el célebre Hassan ben Sabah, natural del Jorasán, Persia, y eran los encargados de suprimir o someter a los que estaban en contra de sus designios de dominación. Eso de suprimir, pues me suena muy bonito, ¿verdad? Por algo les decían assassins. Pues sí, ya sé. La suprimida estaba medio dura. Sí, ha de haber estado medio canijo. Fíjate, ahorita que mencionaste a los drusos, otros drusos que teníamos por aquí, quienes establecidos en el macizo del mismo nombre, dieron mucho que hacer a las tropas francesas en Siria. El fundador de la... O sea, los drusos son los que atacaron Siria. No, esos son... No, ellos estaban en Siria. Ellos andaban agarrándose con los franceses, los de la Legión Extranjera y todos esos, ¿te acuerdas? Sí. Que siempre se andaban peleando con no sé quién, pero andaban en camello y en caballo. Sí. Entonces, y como traían turbantes y traían la cara tapada, pues yo me imagino que una de dos, o eran estos drusos o eran los más feitos del ejército, pues se los mandaban tapados. Los tapas que no andaban bien. Para que, mátenlos a balazos con honor, pues no asustos. Ya sé. Ahora, el fundador de la secta esta fue Hakim, sexto califa fatimita de Egipto. Y nos salimos de Egipto. Ya sé. Todavía andamos allá. Sí, al igual que los drusos y los assassins,
Los ansaríes o nusairíes eran herejes musulmanes que habitaban la cadena montañosa del mismo nombre en Líbano y proceden de los ismaelitas. Los ansaríes creen en un solo Dios que existe en sí y eterno. Son pues unitarios, afirman sin embargo, que ese Dios se encarnó 7 veces en la persona de Abel, pobre Abel, yo creo que eran prácticas. Sí, ahora, durante la Edad Media, el esoterismo se mantuvo principalmente subterráneamente a pesar de la férrea lucha iniciada por el papado contra todas las herejías. Sí agarraba parejo, es como ¿no? bajo el agua, ¿verdad? O sea, oculto. Sí, todo bajo cuerda. Ahora, durante ese tiempo hubo gran número de organizaciones iniciáticas, algunas de las cuales trataban de mantenerse al margen del tema religioso, como el compañerismo, mientras otras corrientes eran francamente anticatólicas y portadoras de la doctrina heterodoxa. Las doctrinas teosóficas de toda clase surgidas de las más variadas fuentes desempeñaron un gran papel. Esto sería la cábala. Las doctrinas iluministas, la alquimia, las especulaciones, todo era propiamente hermético. Sí. Ahora, refiérome a hermético como procedente de las escuelas de Hermes. Que no de que estaba cerrado herméticamente. No de una cerrazón. Que sí eran muy... Sí, pues eran oculto de todas formas. Sí, ¿verdad? era muy oculto, pero eran procedentes de lo que eran las llamadas escuelas herméticas. De Hermes, ajá. De Hermes Trismegisto, uno de los mayores iniciados que había ido aquí, según las escrituras que hemos encontrado. Ya habrá tiempo de ver por qué. Muy bien. Ahora, entre las variadas agrupaciones, las más célebres son los wildas o corporaciones de oficios. En estas corporaciones de oficio existían los ritos iniciáticos y cuyos usos permanecieron hasta mucho tiempo después. La más sabia de esas wildas era la de los albañiles. Y aquí empezamos a hallar escalones raros. Albañiles, en francés, se dice maçons. ¿Ok? Estos eran constructores de los palacios y de las catedrales. Eran adeptos de lo que era llamado el arte real, que era la construcción. Que entonces era la arquitectura, como decíamos. Claro, conocida más en estos tiempos como arquitectura. Sí. Y además eran poseedores de antiguos secretos. Ahora, con todo derecho puede afirmarse que la geometría esotérica de Pitágoras se transmitió desde la antigüedad hasta el siglo XVIII. Por un lado, a través de las cofradías de constructores, y por otro lado, por la magia. Y se puede ver por los rosetones de las catedrales, los pentáculos de los magos, etc. De esos maestros de obra, como eran llamados, de esa masonería operativa, nació la conocida como francmasonería especulativa. La característica común de todas estas hermandades es la existencia de signos de reconocimiento, ritos iniciáticos de afiliación, tradiciones que llegan a la más lejana antigüedad, algunas de las cuales se encuentran vigentes en nuestros días en la masonería moderna. Ahora, existen otras sociedades como los cátaros o puros, como eran llamados, y también eran llamados albigeneses, porque, particularmente era un número bastante grande de los cátaros o puros que se encontraban en la región de Albí. Y estos son célebres sobre todo por la encarnizada lucha que sostuvieron con la iglesia y la realeza, que valió que emprendieran contra ellos una ofensiva devastadora, exterminándolos por completo por todos los medios.
la mayoría se limitaba a los ritos iniciáticos propiamente dichos para lograr alcanzar la iluminación espiritual por el ascetismo y diversas técnicas que permitían reparar momentáneamente el alma del cuerpo. Ahora, una de las cosas que más peleaban y lo que dio origen a los cátaros era esta religión católica paralela que no aceptaba bien a bien los preceptos no de la fe católica, sino de la organización que representaba el papado y todos los, me imagino, sacerdotes, obispos y no sé qué tantos la estructura, niveles hubiera en aquel entonces, pero la estructura de un papado, lo que era la sede católica, era lo que no les parecía muy bien. Por eso están tomados como una, pues vaya, una sociedad con una religión católica alterna o paralela. Y ese paralelismo y esa negación a aceptar lo que representaba en aquel entonces o lo que pretendían que representara el catolicismo y el papado y toda esa estructura, toda esa parafernalia que recubre el catolicismo de toda la vida, era lo que les valió a estas pobres personas que, pues, digo, me los corretearan como ratones en almacén. ¿Los desaparecieron? Sí, hasta que acabaron con ellos. Ahora, tenían ya en el siglo XII signos de reconocimiento, santo y seña y una doctrina astrológica. Ok. Ahora, ¿estaban leídos? Pasando un poquito más de tiempo, el esoterismo de los conocidos como templarios sigue siendo un enigma hasta nuestros días. Es conocida la historia de esa famosa orden De los templarios. Fundada en 1117 por la Santa Iglesia para la protección de los peregrinos que iban o que viajaban a Tierra Santa, cuya regla había sido establecida por San Bernardo. Ya tiene un nombre de perro. Sí, pobre. Después de combatir mucho tiempo a los sarracenos, los templarios dieron por último retirarse de Siria luego de la reconquista del país por los musulmanes. Pero habían adquirido un gran poderío y riquezas en la cristiandad y poseían encomiendas en todos los reinos de Europa. Eran unas personas de lo más confiables. Y a ellos se les llamaba los monjes guerreros, ya que fue creado por lo que era el Papa Clemente para servir de protección a los viajeros a Tierra Santa. Pero entiéndase que eran militares, eran guerreros altamente entrenados, a los cuales la iglesia los hizo monjes. ¿Sí? Y tenían la particularidad de que no le tenían que rendir cuentas absoluta y completamente a nadie más que al Papa. Ok. Ahora, el proceso iniciado por el envidiosísimo Felipe el Hermoso, que de hermoso tenía el puro nombre. Sí, en serio. Estaba feíto. Sí, estaba como patada en el hígado en ayunas. Ahora, inició un proceso en contra de estos hombres por considerarlos demasiado influyentes. Y acabó por arrancarle a la fuerza casi al Papa Clemente V la condena de los templarios, con una acusación falsa de renegar de Cristo, apostatar, entregarse a actos de idolatría y a horribles libertinajes en el curso de las ceremonias secretas, en las que incluso algunos llegaron a asegurar que estos templarios adoraban a lo que era conocido como Baphomet o el diablo. Pero ya de eso hablaremos más adelante. Muy bien. Después de un largo proceso y la disolución de la orden pronunciada por la bula papal de 1312, el gran maestro Jacques de Molay y gran número de templarios fueron quemados vivos en París en 1314. Ahora sí que les dieron chicharrón. Y feo, Gacho, como los marranos. sí.
Como hemos visto, la Edad Media fue una época en que los cultos secretos y las doctrinas esotéricas abundaban. Ahora sí que en todos los sótanos había algo ahí raro. Sí, ¿verdad? Sí, hizo moda. Sí. Propagados por numerosas organizaciones iniciáticas y bueno, no podemos ni siquiera brevemente intentar resumir el inmenso número de doctrinas que forman las especulaciones cabalísticas, ya que estas, en su forma especulativa, formaron una gran cantidad de grupos con un sinnúmero de ramificaciones, o sea, no acabamos. Este rápido vistazo sobre las iniciaciones medievales no sería completo si no aludiéramos un poquito a la brujería. Me acordé de la risa de Jim Carrey. Sí, las brujas tan famosas Claro. han existido. Según parece, asociaciones secretas de brujos o brujas celebrando sus ritos en fechas fijas que han venido determinando, según ellos, pues, según sus creencias y todo eso, ¿no? Uh-huh. Y por paradójico que parezca, la brujería constituye una especie de culto, aún más, pues una especie de religión, por decirlo así, pero es una especie de religión como que en sentido contrario, o sea, ellos... Como lo que practican pues, los... sí, más bien, pues como que le iban a Satanás, ¿verdad? O sea, para el otro Fíjate lado. que yo conocí... Era la idea, ¿verdad? Sí, he conocido personas y he leído un poco. De hecho, hicimos un episodio, De las número Wiccas. 9, si no me equivoco, de los Wicca. Y estas asociaciones, esta sociedad de Wiccas, son una sociedad que rescatan unas creencias y tradiciones muy ancestrales de precisamente de brujería. Pero lo curioso y lo irónico aquí es que están muy pegados a lo que es la naturaleza. Por supuesto, pues ya es que la magia dicen que en realidad la magia es el conocimiento de la naturaleza. Exacto. Lo que pasa es que ahorita sabemos que si te das un té de tila, pues te pasa cierta cosa, no te tranquilizas o lo que quieras. Sí, pero cuando no sabías y te daban un té de tila y te dormías, decían, oh, hizo magia, ¿verdad? Pues no, Lo es mató. que conocen lo que pasa con cada cosa. Y sabes que, ¿sabes que los aztecas eran así? Supongo. Los aztecas tenían, yo creo que por eso batallaron tanto para evangelizarlos, porque los aztecas tenían una concepción del mundo de la naturaleza me cuida a mí, porque me da comida, me da agua, me da alimento, me da todo. Claro. Entonces yo tengo la obligación de cuidarla a ella para que ella siga cuidando de mí. Por supuesto. Entonces, esa concepción tan bruta de bien y mal, pecado, castigo, de premio, castigo, como a los perritos que maneja el catolicismo, pues no les cuadraba, sí, no les embonaba embonaba en lo más ningún lado. mínimo, sí. Y digo, vaya, mucho de eso está considerado como dices tú, brujería. Exacto. En lo que en aquel entonces consideran, pues por eso los quemaban vivos, ¿verdad? Porque consideraban que adoraban al diablo y de ese tipo de cosas. Y bueno, en ese entonces era lo que se entendía por brujería y pues por eso les dieron también chicharrón a estaban todos como los que hallaron, ¿verdad? Que iban a matar Sí. La hermandad de los Rosacruz relata la fundación de la orden por el alemán Christian Rosenkreuz. Okay. No sé por qué se les ocurrió ponerle Rosacruz, ¿verdad? Me suena que por ahí va. Yo creo que han de haber hecho votación, ¿no? Entre todos. Sí. Designado con las iniciales CRC. Iniciado por los sabios de Siria en el curso de un viaje a Oriente, también se encontraba en ella el relato del descubrimiento de la tumba del mismísimo Rosenkreuz, en la cual los discípulos hallaron, además del cuerpo del maestro, que llevaba en su mano un libro simbólico escrito sobre pergaminos que contenía todo tipo de objetos y rituales y ese tipo de cosas. Espejos de diversas virtudes, campanillas, lámparas encendidas, eran las famosas lámparas perpetuas que utilizaban los Rosacruces. O bueno, esto era una práctica común en aquel entonces entre los egipcios tempranos, griegos, romanos, para sellar lámparas encendidas en los sepulcros de sus muertos como un ofrecimiento
al dios de la muerte. Eran Qué curiosamente lámparas que, de hecho, estuve leyendo que después de 200, 300 años abrían tumbas y seguían prendidas las lámparas. Es todo un rollo eso de las lámparas perpetuas. Leyera, ¿o qué? Sí, Pasar sí, el sí. tiempo leyendo. Supuestamente les iluminaba el camino a los muertitos. Sí, ya ves como y los todo ese niños que te rollo. dicen, sí, pero déjame prendía la tele. Ah, sí, sí, nomás déjame acá, una lucecita encendida porque me da sí, miedo la oscuridad. por ahí va, exactamente. Que miedo, imagínate que empiece a gasificar y se les prenda. No, quién sabe cómo le hacían, una mezcla de un petróleo raro encontraban ahí. No sé, está muy interesante eso. Yo sí sé, pero no te puedo decir porque te tendré que matar. Sí, déjalo. Y ahorita ya hay gas, no te preocupes. Sí, ya sé. Bueno, extraños cantos artificiales, tal es la leyenda que refiere el origen de la hermandad y la historia de su fundador, que sería interesante estudiar los ritos de iniciación de los Rosacruces. Sí. Así como los diferentes grados que tienen ellos. Los Rosacruces alemanes practicaron el sistema de los superiores desconocidos, así les decían ellos. Como Alcohólicos Anónimos. Más o menos. En el que nomás que estos sean desconocidos. Sí. En el que los afiliados, los inferiores, ignoraban la personalidad de los miembros superiores de la jerarquía. O sea, ¿los ignoraban porque no lo sabían o porque no les hacían caso? No, porque no sabían quiénes eran los superiores. Ok. Por lo demás, esa concepción se veía favorecida por las concepciones de los hermanos, que admitían una serie de conservación de tradición secreta por grandes iniciados. Lo que hablábamos de las otras sociedades secretas iguales que estas. Exacto. O sea, tenías un compromiso de cállate en la boca, no digas nada. Exacto, sí. Si no te daban chicharrón. Fíjate, en algunas escuelas iniciáticas en Egipto, ahora que lo mencionas, para que los profanos que trataban de iniciarse no anduvieran divulgando lo que no sabían, como era de esperarse, a los que no pasaban las pruebas que les ponían, ahí los dejaban. A medio desierto. No, eran aparentemente eran en cámaras subterráneas en las que ibas pasando, conforme ibas superando las pruebas. Prueba que no superabas, de que prueba no superada. Bueno, Y hasta ahí te llegó. ahí te quedas. Ahí te quedas hasta que te saquen en calidad de ya no De existo. momia, pues sí. Sí, y era una manera de asegurarse que las personas que no lograron entrar o que no tuvieron lo que se necesitaba para entrar, no Ya no anduvieran divulgaban, divulgando ajá. lo que habían pasado. Ok. ¿Qué es lo que pasa que decíamos de los desertores de las diferentes sociedades secretas que, digo, no hicieron huesos viejos, no duraron gran cosa, entonces es muy poco lo que pueden haber asimilado de qué va o de qué se trataba y todo. Sí. Pero se encargaban de divulgar una serie de Todo lo que se imaginaban mitos o veían. y todo lo que o ellos se algo. imaginaban que era a raíz de lo poco que habían visto. Claro. Entonces, Pues estos que ya ves que señores- eso de las iniciaciones todavía ahorita hasta los cholos lo tienen, o sea, Pues sí, claro, nomás que aquí no hay que- las bandas, todo eso, nomás que ahorita pues está muy feo, ¿no? Sí, Pero, no hay que arrastrar a nadie en estas. Pero... exacto, pero bueno, eso viene de toda la vida. Sí, sí, Lo- sí. Los constructores que poseían conocimientos especiales, ya mencionas ahorita los masones, que eran constructores, pero franceses, más nice. Sí, era típico. Constituían desde la más remota antigüedad una especie de aristocracia en medio de los demás oficios, o sea, era como el top de los Constructores. sí, de O no, las- más bien de los oficios. oficios, exacto, o sea, era mejor ser constructor que a lo mejor carpintero, pues quiero decir, ¿no? ¿No? Fíjate, disculpa que te interrumpa, ¿te acuerdas que Oye, pero que se me fue el decíamos que hilo. era... ¿Qué? Ya se me fue el hilo. Ay, no te creas. Ay, tú media. Ah, En la Edad Media, precisamente. comentábamos que era una de las más antiguas. Dicen que cuando recién iniciaba el Imperio Romano, ¿te acuerdas una anécdota, un comentario que dice que Napoleón llevaba muchos cocineros cuando iba de campaña a No conquistar sabía. otros lugares para ir asimilando lo mejor de la cocina de cada lugar que quedaban y por eso supuestamente era tan bárbara la cocina francesa. Bueno, pues de los masones se dice
que desde los inicios del Imperio Romano ya había gente de estas cofradías, de estas hermandades, que eran canteros, o lo que le decían picapedreros, Sí. con un hermetismo bárbaro, porque conocían increíblemente. Y resulta que los emperadores del Imperio Romano, en sus batallas se llevaban a los masones. Pero estos se los llevaban... Para aprender la arquitectura de los otros lugares, ¿o cómo? ¿No? No, para empezar a hacer edificaciones con el corte del Imperio Romano. Ah, ok. O sea, era una conquista bélica, Ideológica, religiosa. Cultural, sobre todo. Exacto, sí. Entonces a estos masones los traían para todos lados. Ok. Porque en cada lugar que conquistaban los romanos, Tumbaban creencias y ponían las nuevas. llegaban a empezar, sin desbaratar lo que ya estaba, llegaban a empezar a hacer edificaciones majestuosas como lo acostumbraban en el Imperio Romano, que... Sí, pues como el un Coliseo, Johnny. que uno conoce el Coliseo, pero resulta que hay muchos coliseos Sí, por todos que lados. Ajá. Un mentado Johnny de esos como los que hay ahora de baños portátiles, estaba del tamaño de una casa de Infonavit. Ya sé, mínimo. Sí, Y además bonito. exacto. Sin drenaje, pero muy bonito. Claro, claro. Sí, nomás que se me hizo un dato muy curioso. Sí, es en cuanto a interesante antigüedad por la eso. Edad Media y el Imperio Romano y todo. ¿Cómo existían desde hace muchísimo tiempo estos constructores? Pues de hecho, fíjate, en la Edad Media, esos constructores de los que hacían las catedrales y los palacios disfrutaban de parte de las autoridades eclesiásticas y seculares, de numerosos privilegios, o sea, es que realmente eran respetados. De donde el nombre francmasones, con que se los designaba, la arquitectura constituía entonces lo que le llamamos el arte real, lo que decíamos, ¿no? O sea, sus secretos se divulgaban solamente a quienes se mostraban dignos de ello. De ahí la idea de una suerte de obra suprema, que decían ellos, ¿no? El paso de la masonería operativa, misma que estaba compuesta de gente de oficio, o sea, de constructores, a la francmasonería moderna, o llamada también especulativa. Ese paso se produjo en Inglaterra, gracias al papel cada vez más importante desempeñado por los masones aceptados. Contrariamente a lo que se cree a menudo, no hay un poder central único, o sea, los talleres o templos forman grupos que se administran por sí mismos, son autónomos, y forman en cada nación una federación dirigida por algo que se llama Gran Logia. De tal forma que en muchos países hay varias grandes logias. Sí, o sea, son autónomos y van creciendo ellos mismos. Así que forman obediencias diferentes, además de las delimitaciones propias formadas por los diferentes ritos existentes dentro de lo que es la misma masonería, sus propias reglas. Serían áreas, me imagino, ¿no? Supongo, sí. Como áreas diferentes y cada quien se van como autónoma. Desarrollando cada uno y van creciendo, ¿verdad? Y en las mismas ciudades, imagino que va creciendo la ciudad y pues va creciendo también a lo mejor el número de adeptos. Fíjate, aquí lo que se me hace curioso es esto, que siendo una organización, una sociedad tan grande como se comenta en nuestros días, ellos no tenían un poder central, un regidor central, un jefe, un director, principal, una casa principal. Sí. Y estaban guiados o controlados o manejados por una gran logia, como dices, pero en cada país. Esto uno pensaría que vaya, hay una dirección general o algo sí, así, algo, ¿no? Ajá. Vaya, se oye muy feo, pero es un poder central. Ajá. Que es el que se encarga de regir todo lo demás. Claro. Sí, pues alguien que los guíe, una cabeza, pues. Sí. Ok, por otro lado, normalmente se nos dificulta hacer una separación estricta entre lo que son las sociedades secretas iniciáticas y las sociedades políticas.
hay sus diferencias. Okay. La diferencia no está tanto en las formas exteriores, está en cambio en los fines perseguidos por las diversas hermandades. Trascendentes en el caso de la sociedad iniciática e intrascendentes en el caso de las sociedades políticas. Ahora bien, está comprobado que cierto número de organizaciones de estatutos teóricamente sin fines políticos se han ocupado también de proyectos de reforma social. Ajá. Sabemos que invariablemente siempre comentan, cierto político pertenece a cierta asociación en Estados Unidos, en Latinoamérica. Siempre vemos ese tipo de comentarios, ¿verdad? Que algunas de estas sectas o así pues están dentro también muchos políticos importantes, comentan siempre, ¿no? Sí, claro. Pues es fomentar el mito ese de que Exacto. puedes obtener los beneficios personales. Por eso mucha gente a lo mejor busca Exacto. entrar, dice, no, pues que tal fulán presidente era masón, por me ejemplo. Voy hasta me voy hasta caray, home. me voy a ver si me puedo meter por ahí a la política. Exacto. Y bueno, habrá quien tiene madera para entrar y otros pues no, ¿verdad? Y ahí, de ahí deriva Como todo el también reburujo. el que tenga madera para andar en la política va a llegar a donde quiera con y sin. Exacto, sin ayuda. Así es. Fíjate, a mí lo que me llama la atención, y yo creo que a muchas personas, en las sociedades secretas puramente políticas, es su duración limitada. ¿Sí? Mientras que, como decías tú, las organizaciones iniciáticas tienen fines muy trascendentes y a muy largo plazo. Sí. Algo como las religiones, las sociedades políticas tienen una duración bastante corta. Me imagino que lo que dura un periodo, no sé si sea sexenio o lo que sea. ¿Sí? Como por lo general están lejos de mantener buenas relaciones con el Estado, no pueden tener una organización complicada y locales bien instalados como las demás sociedades, que tratan de obviamente de ser reconocidas o cuando menos toleradas por los poderes políticos. Además, siempre tienen fines concretos y una vez logrados o no, pues ya no hay una sociedad secreta. ¿Sí? Van Ya desapareciendo. no tiene razón para Por eso hay ocultar. muchas que ya no hay, ¿verdad? Ya Sí. fueron solamente. Por eso te digo, o sea, se nos acaba el sexenio. ¿Lo logramos? Bien. No lo logramos, pues ni modo, vámonos. De todos modos ya se acabó este rollo. La fiesta ya se acabó. Cambias de nombre o creas Sí, ya no otro, tiene razón otro estar partido. ocultando o andar incluso manteniendo la existencia de dicha Exacto. sociedad. ¿Por qué? Pues Ya no tiene el una objetivo ya no finalidad. existe, se haya logrado o no se haya logrado. Seguro. Ahora, no podemos claramente nombrar todas las sociedades secretas políticas porque, pues digo, harían falta varios episodios nada más para enumerarlas. Otra vez. Claro, nombremos solo Una algunas que de otra. las más significativas, ¿sí? Por ejemplo, había una que se llamaba la Santa Beme, B-E-H-M-E, Beme, y fue una de las más celebradas sociedades secretas con fines justicieros. Okay. Este temido tribunal nació hacia mediados del siglo XVIII, durante el periodo del desorden y el bandidaje que se instauró en Westfalia, Sí. después de que Federico I desterró al imperio de Enrique, el León, duque de Sajonia y de Baviera. Entiéndase Alemania. Okay. Sí. Bueno, En pocas una palabras. parte de Alemania. Y como el emperador no podía mantener el orden de todo ese territorio comprendido entre el Rin y el Weser, y los bandidos y los malhechores aprovecharon para saquear al país, pues para poner fin a esa anarquía se constituyó la BEME, que sustituyó a las autoridades judiciales a ese grado. Sí, pues como siempre son grupos que cuando las autoridades no dan abasto o no quieren, pues se empiezan a formar grupos por abajo del agua que hagan Así es. las cosas. Que siguen fines muy definidos. Ahora, hubo otra orden, la Orden de los Iluminados de Baviera, originalmente llamados perfectibilistas. Okay. Esta fue fundada en Ingolstadt, Baviera, que es una área al sur de Alemania, Okay. y fue fundada el 1 de mayo de 1776 por el doctor Adam Weishaupt. Okay.
Era un joven de 28 años que enseñaba Derecho Canónico en la universidad de dicha ciudad. Y Weishaupt tenía ideas de reforma social sumamente avanzadas. Y fundó dicha orden con el fin de hacerlas triunfar. Empezó esto con 4 o 5 alumnos, que eran los que estaban metidos en esto, y crearon esta organización, o esta sociedad. El fin último de los iluminados era, al fin y al cabo, nada menos que la anarquía. O sea, en el sentido más filosófico del término. ¿Sí? O sea, Que era terminar con la dominación del imperio y de la iglesia. Una de las cosas que renegaban estas personas, como acabo de decirte, era maestro de Derecho Canónico. Y una de las cosas que aborrecían era precisamente que no importaba qué clase estuvieras tomando. Te estaban fusilando constantemente durante las clases con todas las ideas jesuitas. Y eso llegaba un momento en que les repateaba, que decía, oye, vengo a estudiar otras cosas, no a que me estés bombardeando con cosas católicas o religiosas. Pero como era un acuerdo entre el emperador y el papa, entonces lo que traía a Weishaupt era esa lucha por terminar con la dominación o el control que tenía el imperio y el papado. ok. O más puesto en nuestros días, pues era separar la iglesia de la educación. La iglesia y el Estado de la educación. De la educación. O sea, era separarlo todo. Ya cuando se vino logrando. Pero... Que era lo que volvíamos a lo mismo. ¿Sí? Eran fines muy definidos los que tenían. Y pasado el tiempo de ese... Digo, pasado el tiempo, valga la redundancia, de ese tiempo, pasada la caducidad de ese tiempo en el que vivían, pues digo, a lo mejor las condiciones del imperio cambiaban, o a lo mejor las condiciones del papado cambiaban. Y esa lucha que era 100% específica y clara, pues ya no tenía fin de ser, ya no tenía razón de seguir existiendo. ¿Por qué? Porque de una manera u otra, las condiciones habían cambiado. Hayas logrado o no hayas logrado lo que pretendías, bueno, pues ya las condiciones cambiaron, ya ni modo. Sí, ya se cambió la hoja, ya cambiamos de panorama, ya cambiaron las condiciones, bueno, ya tu lucha pues es obsoleta. Ya, bye. Sí, ya no tiene nada que ver en esto. Ahora, existieron otros que eran los carbonarios, que fue una sociedad que dio mucho de qué hablar en el siglo pasado y muchas novelas los han mencionado. Eran sus confabulaciones. Ay, se me fue la lengua por otro lado, por el camino viejo. Te digo, eran sus confabulaciones, válgame la fregada, bla, bla, bli, bla, blum. ¿No me veas? Sus confabulaciones, ay, qué bonito, son bien conocidas, aunque estamos mucho menos informados sobre sus orígenes. Parece que el antepasado del carbonarismo fue una sociedad completamente inofensiva, que se llamaba los leñadores o los carboneros. Estos eran una especie de compañerismo que agrupaba, como su nombre lo indica, obviamente, a los leñadores y a otros trabajadores de los bosques, pero que admitía en sus seno a hombres de toda clase de la sociedad. ¿Sí? Esta sociedad cultivaba la beneficencia mutua y también la diversión. O sea, era un club de compas. Sí, era el club de Toby, digo, porque no hay montañas que no chupe. Ya sé. ¿Sí? Ahora, la sociedad de los irlandeses unidos, esta sí fue creada en Belfast, en Irlanda del Norte, en 1781. Y su final era sacudirse la dominación de Gran Bretaña con ayuda de Francia. Digo, solos también iba a estar canijo. Sí. Digo, pero si ves el mapa, Gran Bretaña y el área de donde está Irlanda, es una cosita. Sí. Sí, es un topper adentro del refri. Ahora, los irlandeses católicos que permanecían jacobitas eran fervientes seguidores y miraban a Francia con simpatía desde que Luis XIV
sostuvo la causa del pretendiente, que era relacionada con el proceso de selección entre los pretendientes a la sucesión al trono. Era algo así como: no es hereditario el trono, pero sí se va por dedazo. No es de que eso no lo han podido cambiar todo. el derecho divino por herencia, que si yo soy el rey, el próximo va a ser mi hijo. No. Pero nos reservamos el derecho de admisión y yo soy el que digo quién va a quedarse. ¿Sí? Y estos fueron influidos por la guerra de la independencia de los Estados Unidos. Qué raro. Y luego, en una segunda etapa, fueron influenciados por la ideología de la Revolución Francesa. Claro. Fíjate, después de la Guerra de Secesión, la derrota de los estados del sur acarreó una situación bastante desagradable para los blancos de esa región. Sí, ¿cómo sufrimos en serio? Sí, es horrible. Los esclavos, al ser manumitidos, o sea, esto es cuando le dan su libertad a un esclavo, así se dice. Sí. Y que los desgrilletan. Algo así, ajá. Qué feo se oye, pero bueno. Sí, está mejor manumitido. Pero está más fácil desgrilletar. Eso sí. Y vaya que ya batallé con las confabulaciones. ¿Y ahora sí me salió? Sí, porque no estás ahí esperando que te digan. Que sí. Bueno, y por lo mismo, provistos de los derechos electorales, o sea, una vez manumitidos, ya tenían derechos electorales. Ya podían votar. Tarjetita de color. Ajá. Entonces, por lo mismo, ya provistos de derechos electorales, tenían la mayoría política en esos estados, porque eran muchos. Pues sí. Entonces, de ese modo, disponían de un inmenso poder frente a sus antiguos amos. Imagínate. Entonces, estos, o sea, los amos, juzgando que dicha situación no podía durar mucho, decidieron tomar cartas en el asunto, por lo que formaron un grupo de oficiales del ejército confederado de Nashville, Tennessee. Y esto es crearon una sociedad secreta mayormente conocida como el Ku Klux Klan. Sácate las babuchas. ¿Le suena acaso? ¿Han visto alguna película de Will Smith donde ¿Han visto haya algo el Ku Klux por ahí? Klan? Pues sí. Son más conocidos que la Coca-Cola, qué brutos. Muy secretos, muy secretos. Por eso dije al principio, Sí. pues secretos no son, pero bueno. Bueno, eso sí, porque no sabes quién vive abajo de la capucha. Pues no, pero normalmente es el blanquito que estaba ahí en la policía. Digo, al menos en las películas. Sí, pero bueno, infiltrado, no vivía ahí abajo de la capucha. Bueno, el clan alcanzó rápido una gran extensión, multiplicando las logias, también llamadas antros. Mira de dónde viene la palabra Qué antros, curiosito, ¿verdad? Ajá. Sí. Los iniciados prestaban juramento y disponían de signos de reconocimiento transmitidos oralmente, y los ritos de iniciación y las reuniones se distinguían por una vestimenta de unas batas blancas hasta los pies y capuchas blancas, además de otros adornos extraños. Por una cruz roja, una cosa así, ¿no? Creo que... Pues no recuerdo exactamente cuáles eran los adornos extraños, pero sí me acuerdo muy bien de las capuchas como en pico. Sí. Es que pues a mí se me figura que era una cruz, pero también me choca con la idea de la cruz que traían los templarios. A lo mejor estás confundiendo. Sí, es que no me acuerdo qué objetivo traía. Del uniforme, ajá. Bueno, en fin. Bueno, por último y no menos importante, se encuentran las sociedades secretas de carácter estudiantil. Hijos de la frega, yo no los mando a estudiar. Ay, Dios, sí. Y estudiantil y con trasfondos políticos. Mira. Los famosos, por ejemplo, los Skull and Bones, que sin duda es una sociedad secretas, entre comillas, estudiantiles con más difusión, al menos en Estados Unidos. Sí. Tienen su sede en la Universidad de Yale. Esta sociedad es elitista y muy elitista. Sí, y sus miembros son hijos de familias muy adineradas. Fue fundada en 1832 por dos miembros de la hermandad Phi Beta Kappa, que eran William Huntington Russell. A ver, tiempo. Sí. Vamos practicando el griego, ¿sí? Se dice Pi. Beta. Beta. Kappa. Kappa como la de Superman.
Sí, y pi como Sí, ya sé. pi por 2 al cuadrado. No era esa que estabas pensando. Bueno, era Jesús. William Huntington Russell Ajá. y Alphonse Taft. Ok. Al inicio solo admitía hombres, pero ya en 1992 comenzaron a darles entrada también a mujeres. Mira. Rinden culto a Eulogia, la diosa de la elocuencia, quien tomó su sitio en el panteón a la muerte del orador Demóstenes en 1322 a.C. Mira, con razón Demóstenes, el tartamudo de Don Gato se llama Demóstenes. Sí. Dicho número es la clave de esa sociedad, o sea, el 322, Ok. curiosamente. Echaron la casa por la ventana. Por ¿no? si ven, exacto, por si ven ahí un 322 en algún tren. Hay una ahí se bebida van a dar cuenta de dónde. alcohólica que en la etiqueta dice 322. Te lo juro, pero no me acuerdo cuál es. Debe ser algún, te iba a decir un whisky, pero no, va a ser más bien un Bourbon. Ajá. Probablemente. Tal vez, me suena. Sí. La sociedad conocida como Opus Sigma Mi. Así. Ok. Opus Sigma Mi. O Logia del Poder. Esta es otra, ¿Ah? Logia del Poder. Cuenta con iniciados que son conocidos comúnmente como Opus. ¿Mm? Es Qué una raro, ¿no? sociedad, sí, está raro, pero así les dicen. Todo me esperaría menos que se Sí. llame así. Bueno, ahora me voy a reír que esto es serio. Ok. Es una sociedad cerrada y secreta. Pues sí. Ajá. Solo son aprobados quienes son elegidos por un jurado anónimo y no se aceptan mujeres. Es Otro considerada club, como una orden masónica independiente, ya que se sospecha que algunos de sus fundadores son hijos de masones y algunos de los altos grados pertenecen a ciertas logias masónicas de la alta sociedad mexicana. Ok. Ahora, ¿por qué Opus Sigma Mi es mexicana? Busca el perfeccionamiento del individuo por medio de debates sobre temas filosóficos, políticos, humanistas, económicos y empresariales. La iniciación se da por medio de juramentos y castigos severos, bastante severos. Mira. Bueno, cambiamos. Los tecos. Los tecos, ¿Los de foot? no, precisamente. Los tecos son conocidos como un grupo de ultraderecha que opera desde la Universidad Autónoma de Guadalajara. Mira, sí son los tecos. Varias fuentes sugieren que tecos es una versión abreviada de tecolotes, como una contractura o algo así, de tecolotes. Será una contracción, ¿no? Ándale, esa, ajá. De la contractura es como que duele, ¿verdad? Sí, se te hacen nudo en las patas. Del lomo. Bueno, Ok. tecolotes en plural, de un término mexicano que significa búho. Por los que no entiendan que los tecolotes, bueno, son los búhos acá en México. Lechuzas también les O dicen. lechuzas, ajá. Sin embargo, en el caló mexicano también se usa el término no abreviado para referirse a policías uniformados. O sea, Sí, es a cierto. los policías también les dicen tecos. No me acordaba, sí es cierto. Sí. Entonces, los tecos han creado varios frentes de grupos anticomunistas que incluyen a la Federación Mexicana Anticomunista y a la Confederación Interamericana de Defensa Continental. Échate un nombrecito. Ahí nomás para que vean que todo lo que no sabe uno. Sí. Así como una alianza muy fuerte con una sociedad secreta paramilitar ultracatólica de extrema derecha Tiene de todo, oye. de Toño y Lupe, creada en Puebla, en México, en también. 1953 y con cobertura en México, España y Chile. Esto sí exportaron. Conocida como el Yunque, que seguramente lo han de haber oído por ahí. Conocido también como el brazo armado de Ay, un papá. partido. Sí. No se dicen nombres. Pero duraron 2 presidentes al hilo y ya se salieron. No se dicen nombres, dijiste. No, yo no he dicho Bueno. nombres. ¿Y por qué dijiste azul? No dijiste azul. No, señor. Ah, muchacho. Acabas de decir tú azul. Yo Te no dije acabas de nada. condenar. Yo no dije nada. El Yunque. Yo iba a decir botas, pero en la- tú no dijiste azul.
El yunque. Ahora sí, yo dije azul. Tú dijiste azul, ¿no? Claro que no, rebobínale para que veas que yo no dije azul. Azul. ¿Ves? Tú lo dijiste, no yo. Bueno, va. El yunque, en la cual sus miembros han hecho alianza con un grupo denominado como los Porros de la UNAM. Hombre, pura dulzura aquí. Uy, para que vean. El movimiento universitario de renovadora orientación, o el MURO, fue fundado en 1961 en Ciudad Universitaria, en la UNAM. Su objetivo era atraer a los estudiantes derechistas con intelecto superior, de alto rendimiento y especialmente de grandes aptitudes para liderar a las masas. Qué lindos. El MURO fue el grupo de choque que actuó en 1968 en Tlatelolco. Mi hijo eso. Ay, nomás. Y en 1971, al lado de los halcones, eran infiltrados dentro del estudiantado con cuyo objetivo era impedir el arribo del comunismo. ¿Qué? Por eso les decimos que es así como que una pasadita nomás. Qué cantaleta tan infame. Sí, no están gruesos. Pues fíjate, había otra que se llamaba la Orden de la Cúpula, que es una sociedad filantrópica fundada en 1988 por un número de alumnos, ahí te va, ricos y contribuyentes de la universidad. Okay. Aunque le pertenecía a este grupo, no era secreta. ¿Sí? Sus actividades internas se mantienen confidenciales y las reuniones son cerradas al público en general. Okay. Ahora bien, en la Universidad del Este de California, en Carolina del Norte, el objetivo principal de este club era mejorar y promover la institución de la universidad a través de esfuerzos de caridad y donaciones monetarias. Pues son los primeros que veo yo que no andan tirando porrazos, ¿eh? Y eso quién sabe. No que esté comprobado. Ahora, la Orden de Gimhole es una sociedad secreta con sede en Chapel Hill, Carolina del Norte, y fue fundada en 1889 por Robert Worth Bingham, Brian Shepard, William Dives, Edward Wary Martin y Andrew Harry Peterson. Está abierta a varones sobresalientes y solo se ingresa por invitación. Me imagino yo que sobresalientes ha de ser en alguna rama o en el ámbito económico. Pues no se especifica. No hay una mucho ahí, especificación, pero bueno, queda la... Varones sobresalientes y por invitación. Sí, digo, queda la moneda en el aire. ¿Qué tan sobresalientes o qué considerarían ellos como sobresalientes? Okay. Ahora, la Wolf's Head, o cabeza de lobo, es la tercera sociedad más antigua en la Universidad de Yale. Okay. Y fue fundada en 1883 en reacción a los que mencionabas tú, los Skull and Bones, los Book and Snake y los Scroll and Key. Okay. El sepulcro original de la sociedad fue situado en Prosper Street. En Prosper Street, pero se trasladó en la década de 1920 cuando Yale, la universidad, comenzó a transformarse. Cabe aclarar que sepulcro es como le llaman estas personas, estos Wolfhead, a la sala o al lugar donde hacen sus reuniones. Okay. No tiene nada que ver con criptas, ni con muertitos, ni con Halloween, ni con nada de nada. Sí. Ahora, vemos de esta forma una, híjole, pequeña, pudiera ser pequeña entre comillas, pero sí es bastante pequeña tomando en cuenta el número tan inmenso de sociedades que han existido. Secretas, ajá. Sí. Secretas y no. Y sí, más bien tal vez muchas de ellas son discretas. Exacto. Pero hemos tratado de mencionar las más significativas de que se tiene conocimiento, claro. Sí. De las que no se tiene conocimiento ni nos metemos, porque sería mucho especular. Además, como no se tiene conocimiento, pues no sabemos. No, y aparte nadie podía saber si estamos diciendo la verdad o no. Exacto. Pero, como vemos, todas estas sociedades, de una forma o de otra, están
inmersas o rodeadas de un gran misterio y secretismo Sí. increíble. Así como también de un sinfín de leyendas en torno a ellas. Yo recuerdo que incluso volvemos al cine, porque yo creo que Hollywood es el mayor difusor Sí. Porque de mitos mal que y vienen las leyendas. películas se mencionan los Skull Hay and una Bones y se película, mencionan no muchas de re- esas sociedades. Claro, no recuerdo el nombre de esta película, que me tocó verla hace ya bastantes años, que habla precisamente de la sociedad de los Skull and Bones, que hablaban aparentemente de que en una iniciación se les había pasado la galleta y se les había muerto un aspirante. Y dan a entender ahí el enorme potencial político que contaban los Skull and Bones, y ahí se dejaba entrever en la película de varios senadores, representantes, presidentes incluso, que tenían lazos o nexos con esta sociedad. Y está mostrándome aquí Eduardo, muy amablemente dejándome ciego con su celular. Estaba notando que es de 1970 y... ¿Qué, perdón? No, te fuiste muy allá. Del 2007. Ah, perdón, del 2007. Bueno, pues sí, es bastante tiempo que yo la vi. Estamos en el 2023, por si no se habían dado cuenta. Ya hace bastante que la vi. Y precisamente se llama Skull and Bones. Sí. Y te digo, la trama original es de este chavalo que se les pasa la galleta. Pero resulta que el que estaba liderando a la sociedad en ese momento, sociedad secreta de los Skull and Bones, era hijo de un político muy eminente. Sí. Muy prominente, perdón. Y está muy buena la película, véanla. Pero sí no se claven mucho en los Skull and Bones en ese aspecto, porque sí hay muchas... Pues no podríamos decir que sean leyendas urbanas o mitos, pero más bien, no, sí son mitos. Porque a final de cuentas es algo que no tenemos posibilidad de comprobar. Que a final de cuentas eso es un mito. Y volviendo a esto, pues yo creo que de todo esto que se dice, saber qué es verdad y qué es un mito, pues a final de cuentas, como siempre, mis queridos mitólogos, solo ustedes deciden. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más en el que abordamos un tema de manera a veces no tan seria como quisiéramos, porque este muchacho no se deja. Ah, qué muchacho este. Pero, pues bueno, bien o mal, esta semana es todo. Tengan una excelente semana. Nos vemos en el próximo episodio de Verdad o Mito. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias.